Decimosegunda Jornadas Académicas de Naciones Unidas ODS 2030. Fomento a la cultura de los derechos humanos en el bachillerato del UNAM. Migración en Ucrania. Por Rodrigo Adrián Martínez Alvarado, Grupo 464. Migración en Ucrania. En la primera parte de la infografía del lado izquierdo, se inicia con un breve contexto de qué está pasando en Ucrania. Vladimir Putin ordenó el jueves 24 de febrero atacar la región de Donbass. Defendió en este mensaje que habría las hostilidades contra Ucrania. La expansión de la OTAN y el desarrollo militar del territorio de Ucrania por parte de la alianza es inaceptable para Rusia, justificó el jefe del Kremlin. Las tropas rusas han atacado desde ese día varias regiones del país, incluida la capital de Kiev, en un conflicto bélico de final incierto. Después se hace la mención a la migración ucraniana se perfila como la más grande en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Después, en la segunda parte de la infografía del lado derecho, se menciona la migración. La guerra en Ucrania ha generado ya 3 millones de refugiados en 19 días, según la Organización Internacional para las Migraciones, y cada segundo un niño ucraniano se convierte en refugiado, en palabras de la UNICEF. Después se hace una mención hacia los derechos de los migrantes. Continuando, se muestra unos datos sobre la migración y los refugiados. El puerto fronterizo de San Isidro, en la ciudad mexicana de Tijuana, frontera con Estados Unidos, se ha convertido en un campamento de refugiados rusos y ucranianos, a los que se han sumado algunos bielorrusos. Los tres países con mayor flujo migratorio por ucranianos son Polonia, Rumania y Moldavia, como se muestran en la gráfica de al lado. Así terminando la infografía. Gracias por su atención. Tendremos lo que son las ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. El punto número 1 es el fin de la pobreza. Erradicar la pobreza en todas sus partes sigue siendo uno de los principales desafíos que enfrenta la humanidad. El punto número 2 es el hambre cero. Buscan terminar con todas las formas de hambre y desnutrición para 2030 y velar por el acceso de todas las personas, en especial los niños, a una alimentación suficiente y nutritiva durante todo el año. El punto número 3 es la salud y bienestar. La esperanza de vida ha aumentado drásticamente. Las tasas de mortalidad infantil y materna han disminuido. Hemos cambiado el curso del VIH y la mortalidad debido a la malaria se ha reducido a la mitad. Como punto 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible está la educación de calidad, y esto es muy importante porque es uno de los motores más poderosos y probados para lograr el desarrollo sostenible. El punto 5 de la igualdad de género, esto nos va a ayudar a tener una convivencia más sana y con más respeto. El punto 6 es el agua limpia y el saneamiento, ya que este problema de la escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial y esto puede ir aumentando si no hacemos algo. Y el punto 7, que es la energía no contaminante y asequible. Esto es para expandir la infraestructura, obtener energía limpia y así mitigar el impacto en el medio ambiente. Punto 8. Trabajo decente y crecimiento económico. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible apuntan a estimular el crecimiento económico sostenible mediante el aumento de los niveles de productividad y la innovación tecnológica. Punto 9. Industria, innovación e infraestructura. La inversión en infraestructura y la innovación son motores fundamentales del crecimiento y el desarrollo económico, con más de la mitad de la población mundial viviendo en ciudades. Punto 10. Reducción de las desigualdades. Incluyen mejorar la regulación y el control de los mercados y las instituciones financieras y fomentar la asistencia para el desarrollo y la inversión extranjera directa para las regiones que más lo necesiten. En el punto 11 tenemos ciudades y comunidades sostenibles, donde mejorar la seguridad y la sostenibilidad de las ciudades implica garantizar el acceso a viviendas seguras y el mejoramiento de los asentamientos marginales. En el punto 12 tenemos el responsable consumo y producción.
Es urgente de reducir la huella ecológica mediante un cambio en los métodos de producción y consumo de bienes y recursos. Esto para lograr un crecimiento económico y desarrollo sostenible. En el punto 13 tenemos acción por el clima. Estas acciones deben ir de la mano con los esfuerzos destinados a integrar las medidas de reducción del riesgo de desastres en las políticas y estrategias nacionales. En el punto 14 tenemos vida submarina, donde la forma en que gestionamos este recurso vital es fundamental para la humanidad y para controlar los efectos del cambio climático. Punto número 15. Vida de ecosistemas terrestres. Se debe tomar medidas urgentes para reducir la pérdida de hábitats naturales y biodiversidad que forman parte de nuestro patrimonio común y apoyar a la seguridad alimentaria y del agua a nivel mundial, la mitigación y adaptación al cambio climático, la paz y la seguridad. Punto 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. Algunas regiones gozan de niveles permanentes de paz, seguridad y prosperidad, mientras que otros caen en ciclos aparentemente eternos de conflicto y violencia. Punto 17. Alianza para lograr los objetivos. Promover el comercio internacional y ayudar a los países en desarrollo para que aumenten sus exportaciones. Formar parte del desafío de lograr un sistema de comercio universal equitativo y basado en reglas que sea justo, abierto y que beneficie a todos. Buenos días, nuestro equipo está conformado por Luna Reyes Eric Osvaldo, Núñez Mendoza Carmen Sofía y Vargas Alba Jacqueline. Somos del grupo 603 y nuestro asesor es Roberto García García. Vamos a presentar nuestro trabajo de matrimonio infantil. Se entiende por matrimonio infantil a todo matrimonio o unión formal entre un niño o niña menor de 18 años y un adulto u otro niño. Representa una violación grave a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, pues no respeta el principio básico del matrimonio, que es la unión marital de libre consentimiento entre dos individuos, e impide la libertad física de la persona, al igual que la capacidad de decidir su futuro por sí misma. Este sigue siendo una práctica generalizada. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas abogan por medidas mundiales destinadas a poner fin a esta violación de los derechos humanos, de aquí al 2030. Algunas de las causas son que en las regiones económicamente desfavorecidas, las familias pobres ven el matrimonio infantil como la forma de mejorar sus condiciones de vida. En países en desarrollo, estos matrimonios desempeñan un papel en la preservación de la cultura y fortalecen lazos con las familias importantes y poderosas. Se ve como una moneda, un intercambio para pagar las deudas. ¿Cuáles son las consecuencias? El matrimonio infantil despoja a las niñas de su infancia y pone su vida y su salud en peligro. Las niñas que contraen matrimonio antes de cumplir los 18 años corren un mayor riesgo de sufrir violencia doméstica y tienen menos probabilidades de seguir asistiendo a la escuela. Las uniones tempranas constituyen una violación a los derechos humanos y son consideradas por el sistema de las Naciones Unidas como prácticas nocivas que afectan gravemente la vida, la salud, la educación y la integridad de las niñas, impactando su desarrollo futuro. Vamos a hablar de cifras. Hoy en día, la cifra de mujeres y niñas casadas antes de cumplir los 18 años alcanza los 650 millones, el 21% de las mujeres jóvenes de entre 20 y 21 años de edad. En el mundo fueron obligadas a casarse siendo aún niñas. El matrimonio infantil también se practica en los países desarrollados. La investigación utilizó datos comparables de 82 países que representan el 51% de la población de hombres y halló que en promedio 4.5 de los hombres de entre 20 y 24 años de edad se habían casado o mantenían una relación conyugal antes de cumplir los 18 años. Ahora pasamos al país con un mayor número de casos. Este país es Níger, que se encuentra en África Occidental y cuenta con un 76% de niñas que se casaron antes de cumplir los 18 años de edad y un 28% lo hicieron antes de cumplir los 15 años de edad, según datos de la UNICEF en 2016. El día de hoy vamos a hablar sobre el origen de la guerra de Putin en Ucrania. Empezamos por decir que el jueves 24 de febrero del 2022, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró el inicio de una operación militar especial para desmilitarizar Ucrania. Después de esta declaración se registraron ataques de artillería y misiles dirigidos a varias ciudades de Ucrania, los cuales dejaron decenas de muertos y la reconstrucción de 70 objetivos militares. En los últimos días, este conflicto se ha escalado a una manera alarmante. Se teme mayormente a la invasión del suelo ucraniano por parte de Rusia, de que esto llegaría a una grave crisis que perjudicaría principalmente a Europa. Aunque el futuro de este conflicto es incierto, podemos decir que este no va a ser corto y todo depende de las capacidades de resistencia de Ucrania y de la evolución de los conflictos de Rusia.
Los antecedentes del conflicto: en 1991, contra la URSS se desmembró y Ucrania se convirtió en un país soberano. Esto llevó a la pérdida principal de la flota rusa de Crimea. Desde entonces ha habido una fuerte tensión entre Ucrania y Rusia. En 2013, el presidente de Ucrania suspende la firma de asociación contra la UE debido a presiones rusas, provocando el descontento de la población, causando que los ucranianos se manifiesten contra el gobierno, provocando muertes y la huida del presidente. En 2014, Crimea se convirtió en el foco de una de las peores crisis entre Rusia y Occidente desde la Guerra Fría, después de que el entonces presidente de Ucrania proruso Viktor Yanukovych fuera derrocado tras una serie de protestas de índole europeísta. Entre 2021 y 2022, Vladimir Putin intenta evitar la deriva de Ucrania hacia los Estados Unidos y sus aliados. Putin exigió garantías de seguridad, incluidas las garantías por parte de la OTAN, de que Ucrania nunca se uniría al grupo y de que las alianzas se retiren las tropas, estacionándose en los países que se unieron después de 1977. Entre las consecuencias del conflicto tenemos una crisis humanitaria, ya que millones de personas han huido de Ucrania y más de la mitad de ellos se han refugiado en Polonia. También una crisis de las materias primas, ya que los precios de productos tan básicos como el pan, la carne o la cerveza se han visto afectados. También una crisis energética, ya que Rusia es uno de los mayores exportadores de petróleo y gas natural, por lo que habrá un impacto particularmente notorio en Europa, ya que depende mucho del gas natural de Rusia. Y también una crisis económica mundial, ya que esta guerra trae consigo el entorpecimiento de las cadenas de valor, la alza en la inflación y una desglobalización a largo plazo. Ante el conflicto actual, los demás países no han tardado en emitir sus opiniones. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, anunció que sus países miembros acordaron activar sus planes de defensa. Por su parte, la Unión Europea y sus países individualmente expresaron desacuerdo ante la invasión rusa y se anunció que habrá sanciones contra dicho país. El primer ministro del Reino Unido también amenazó con sanciones masivas. El secretario general de la ONU pidió a Moscú poner fin al ataque militar. De esta forma, la mayoría de países han condenado la ofensiva de Rusia. Sin embargo, 35 países se abstuvieron de hacerlo en la Asamblea General de la ONU. Entre estos países está China, quien cuestionó la participación de Estados Unidos en dicho conflicto. Buenas tardes. Nuestro equipo es Amador Botella Antonio, Ávila Botella Axel, Librado Sadana Karen y Concepción Miguel, perteneciente a la Escuela Nacional Preparatoria número 8, Miguel Eshul, con nuestra asesora Morena Gracia Arcelia, y vamos a hablarles sobre los impactos. Uno de los impactos ambientales en el mundo es la contaminación del agua. La OMS define el agua contaminada como aquella que sufre cambios en su composición hasta quedar inservible, es decir, es agua tóxica que no se puede beber ni destinar a actividades esenciales, como en la agricultura. Cabe mencionar que causa 500.000 muertes anuales a nivel global. Otra causa del impacto ambiental en el mundo es la siembra de cultivos. La agricultura es considerada como la mayor fuente de contaminación de suelos y aguas en el medio rural a través de las escorrentias superficiales y su infiltración. Otro impacto es la explotación de bosques madereros y tala moderada. La deforestación tiene gran impacto sobre el ambiente. La biodiversidad se ve disminuida por el desplazamiento de la masa forestal, lo que afecta la calidad de agua y aire. Siguiendo, la descarga de aguas residuales con alto contenido de materia orgánica. Una cantidad considerable de materia orgánica en el agua representa un problema de descomposición, ya que el líquido tiene una mayor demanda bioquímica de oxígeno. En condiciones extremas, todo el oxígeno disuelto desaparece, generando la muerte de especies de flora y fauna, así como enfermedades múltiples. Otro problema es la descarga de aguas residuales con tóxicos de origen industrial. Las sustancias tóxicas como contaminantes, químicos, materiales pesados, etcétera, que son depositadas en las fuentes naturales de agua, causan serios problemas a las cuencas hidrológicas. Otro problema es la desertificación, cambios en el suelo. La desertificación se define como el proceso de degradación del suelo que afecta a zonas áridas, semiáridas y subhúmedas, secas causadas, entre otros, por cambios climáticos y antrópicos.
En las industrias se puede mencionar que la interacción del ser humano es el que provoca todos estos cambios climáticos y bueno, en especial el enfoque de las empresas que además de lo ya mencionado contribuyen a las grandes emisiones de gases de efecto invernadero, entre los cuales destaca el dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Y bueno, el cambio climático como consecuencia de todo lo anterior es consecuencia de todo lo anterior y se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales, por ejemplo, a través de la variación del ciclo solar, la quema de combustibles fósiles, generando emisiones de gases de efecto invernadero que actúan como una manta que envuelve a la Tierra, atrapando el calor del Sol y elevando las temperaturas. Y esta fue nuestra historia. Espero que... Gracias.